Buenas tardes, mis queridos hermanos. Quiero darles la bienvenida una vez más. Hace mucho tiempo no tenía el privilegio de grabar nuestra sección de la lectura del fragmento de nuestro libro Jesucristo Nuestro Todo. Esta tarde quiero compartir algo que encontré a través de las lecturas que se tiene. Encontré una porción muy interesante y quiero compartirlas con ustedes. Nos dice en la página 19 y 20. Vamos a leer. Contemple a Cristo, mire su carácter y hable de Él, porque permanecer continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial para el crecimiento y para dar frutos. No es suficiente prestar una atención esporádica a la religión. El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, entusiasta y transitorio de un día, seguido por una profunda depresión ocasionada por el descuido al día siguiente. Permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en constante comunión con Él y debe vivir la vida de Él. Cuando estamos así unidos, las palabras de Cristo moran en nosotros y no somos ya impulsados por sentimientos espasmódicos, sino por principios vivos y permanentes. Debemos meditar en sus palabras, apreciarlas y atesorarlas en el corazón. No debemos repetirlas como loros, sin darles cabida a la memoria ni dejarles ejercer influencia sobre el corazón y la vida. Nadie recibe la santidad como un derecho al nacer o como una dádiva de algún otro ser humano. La santidad es dádiva de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador se convierten en hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Su mente se ha cambiado. Con visión más clara, contempla las realidades eternas. Son adoptados en la familia de Dios y se transforma conforme a su imagen. Son cambiados por el Espíritu de gloria en gloria y llegan a albergar un supremo amor por Dios y por Cristo. Aceptar a Cristo como el Salvador personal y seguir su ejemplo de abnegación, este es el secreto de la santidad. A ver, mis hermanos, el Señor en esta tarde nos está diciendo algo muy importante. La situación no es que yo me aprenda la Biblia de memoria, no. Ese no es la voluntad de nuestro Dios, no es el objetivo de nuestro Dios. Porque todos nos podemos aprender libro de memoria, nos hemos aprendido poesías, nos hemos aprendido canciones, nos hemos aprendido porciones de libros, pensamientos filosóficos, bueno, tantas cosas que nos hemos podido aprender de memoria, pero que realmente no llegan al alma. El asunto es, el Señor nos está diciendo o nos recuerda que debemos hacer es que la palabra sea viva en mí. Recordémonos que en Juan capítulo 1 nos dice quién es la palabra. La palabra es el Señor Jesucristo. Y esa palabra tiene que vivir en mí. Debo tener mi palabra, o sea, la palabra del Señor Jesucristo en mi corazón, en mi mente, para poder ser transformado, es decir, para yo poder nacer de nuevo. Si yo contemplo al Señor Jesucristo día a día, constante, estoy pensando en las maravillas, en su forma de ser, en su carácter, en lo que vivió, en lo que me enseña, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que leamos su palabra, que la interioricemos, que pensemos en ella, que estemos reflexionando en ella. Mira, esa contemplación, de contemplación en contemplación, ¿qué va a suceder? Yo me voy a volver como el Señor Jesucristo. Eso es la santidad. Por eso aquí en la página 20 me dice, aceptar a Cristo como el Salvador personal
y seguir su ejemplo de abnegación, este es el secreto de la santidad. Mis hermanos, sé que no es sencillo vivir una santidad, porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. No permitimos que el Señor Jesucristo haga, a través de su Espíritu Santo, venga y haga en nosotros su trabajo. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu de Dios hace en mí para yo poder ser santo? Para yo poder ser hijo de Dios. Si el Señor Jesucristo nos explica que ser hijo de Dios es amor, yo debo amar. Por eso en 1 de Juan nos dice que si yo digo que yo amo a Dios, que no veo, y odio a mi hermano que veo, soy un mentiroso. La pregunta es, ¿cómo puedo ser amoroso? ¿Cómo puedo tener al Señor Jesucristo en mí? ¿Cómo debo amar? ¿Qué debo hacer para amar? La respuesta es tener al Señor Jesucristo en mi corazón. Pero ¿qué es tener al Señor Jesucristo en mi corazón? Es ser amoroso, es ser paciente, es ser misericordioso, pero yo no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, el Espíritu de Dios viene a mi vida. Yo acepto al Señor Jesucristo, Él viene a mi vida. ¿Y qué sucede? Generalmente siempre es como si se distorsionara nuestra vida, como que todos los problemas se nos vienen, todas las cosas nos llueven, todas las nubes oscuras vienen y nos rodean. Pero resulta que eso son las bendiciones. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Fácil, hermanos. Si llega a nuestra vida hambruna, digamos que yo no tengo, que la situación económica me aprieta y yo ya no tengo para comer esos tremendos almuerzos en restaurantes, estar comiendo en la calle, hamburguesita, empanadita, ya no puedo comprar el tintico todos los días, ya voy apretándome y ya después cuando resulta es que tengo solamente un arroz. Y ya después hay días en que amanezco sin nada en la alacena, no tengo nada. Y empezamos. Muchos piensan o les han vendido la idea de que es que el enemigo me está atacando, porque o le empiezan los hermanos a decir, o muchas personas, es que usted está pecando, así como a Job. Job era supuestamente, le llegó todo eso, era porque era pecador según los amigos. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor llegó y dijo, Job, cuando ya estaba terminando, Job, ofrece sacrificio por tus amigos. Porque no le gustó nada, ni 5, nada, le gustó el comportamiento de los amigos de Job. Y muchos vienen, es que usted, empiezan este dedito a señalar. Pero resulta que es el trabajo del Espíritu de Dios en nuestra vida, para que nosotros aprendamos a entender a quién no tiene que comer, que tiene hambre. Y poder, cuando ya el Señor yo pueda ir saliendo poco a poco, poder compartir con mi hermano que está en una situación igual o que yo estuve. Y ya mi dedito no apunta, sino yo ya entiendo que mi hermano está pasando por la situación de limpieza. Si yo no vivo, la pregunta es, vamos a ir a recordar la vida del Señor. A ver, nos dice, el Señor vino, fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. ¿Había alguna necesidad de que Él fuera puesto en el vientre de María? Sí, es el Dios Todopoderoso. Pero Él quería vivir como nosotros, experimentar cada momento de lo que nosotros experimentamos desde el momento en que somos engendrados hasta el momento en que vamos a descansar. Para poder, ¿qué? Entendernos, para poder ser nuestro abogado. El ser abogado es entender al otro,
¿sí? Por eso Él es nuestro abogado. Él viene, nos defiende, nos ayuda, nos limpia, porque Él nos entiende y por eso nos ama, porque Él nos ama tal. Por eso es que Él dice, no, yo amo a mis hijos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no entendemos la voluntad y damos valor a otras cosas que no tienen valor. Cuando a veces no tenemos cómo comprar un par de zapatos y nos toca andar, muchos de nosotros hemos tenido que andar con hueco debajo del zapato. Y que cuando llueve, wow, se nos moja las medias. O cuando estamos caminando en tierra se nos mete las piedritas. Todas esas cosas las hemos vivido. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque esa vivencia hace que yo entienda a aquella persona, a aquel hermanito que está en la congregación y dice el pastor, arrodillémonos para orar. Y nos arrodillamos y resulta que nos vamos a arrodillar y vemos el huequito del zapato de mi hermano. Y yo me acuerdo que yo tengo 2 o 3 zapatos que me sobran. Que me sobran, no que voy a botar, sino que me sobran, o que yo tengo de más, yo tengo que compartir. Ya voy a entender que mi hermano necesita. Eso se llama empezar a amar. El Señor empieza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para que nosotros entendamos a nuestros hermanos, para que podamos ser amorosos con ellos, no porque nos tocó, porque queremos disimular o porque queremos mostrar algo que no somos. No, mis queridos hermanos, sino empezamos a entender al otro. Hay un dicho muy popular que dice, ay, pero póngase en mis zapatos, yo estoy sufriendo, pero póngase en mis zapatos. Es eso, es colocarnos en los zapatos de los demás para poder entender a nuestro hermano. La única forma de nosotros realmente entender a los nuestros, sea los nuestros en la familia espiritual o en la familia de sangre, que nos requieren, que necesitan, es haber vivido, haber sufrido hambre, haber sufrido frío, haber sufrido desnudez, haber sufrido humillaciones, haber sufrido juzgamiento, haber sufrido, tantas cosas que nos suele suceder. Entonces, en lugar de decir, no, es que es el enemigo que me está atacando, no, es el Señor ayudándote a ser como el Señor Jesucristo, a vivir. Por eso aquí nos dice, a vivir como el Señor Jesucristo. Eso es la santidad, vivir como tomar la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es maravilloso, nos enseña a ser sus hijos, porque Papito Dios quiere que tú y yo seamos sus hijos, que nazcamos de nuevo, que vivamos en espíritu, que podamos ver con los ojos del Señor, que podamos sentir con el corazón del Señor, que podamos pensar con la mente del Señor. Pero la única forma es aprender a vivir aquí en la tierra. Es una escuela para llegar a amar. Y cuando ya amamos, cuando ya realmente sentimos el amor por nuestro prójimo, por nuestro hermano, que no lo juzgamos y solamente lo aceptamos tal como es allí cuando entendemos que hemos nacido de nuevo, que el Señor vive en mí y que ya estoy lista para descansar, o por si llega el Señor Jesucristo nuevamente, retorna nuevamente por su iglesia, esté lista para irme con Él. Los invito, hermanos, a que todos los días mediten, hermanos, mediten en la palabra del Señor, que esa palabra viva pueda entrar en mi corazón y haga vivir y renacer y transformar, y que mi mente sea cambiada, que mi mente sea transformada, que yo pueda amar sin esperar nada a cambio. Ay, mis hermanos, es ahí cuando yo entiendo que realmente Cristo, el Señor Jesucristo, vive en mí. Hermanos, los invito a que todos los días estén en esa comunión
plena, grande, maravillosa, que confíen en ese Dios maravilloso que es el Señor Jesucristo, Papito Dios y su Espíritu Santo. Nunca renieguen de la situación en que se encuentren, sino por el contrario, estén agradecidos porque ese es el amor de nuestro Dios para con nosotros, para hacernos sus hijos, para que nazcamos de nuevo, hermanos. Mis hermanos, nuestro Dios nos ama tanto, Papito Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Y el Espíritu de Dios está para ayudarnos a nacer de nuevo. Bueno, mis queridos hermanos, esto ha sido todo por esta tarde. No olviden el libro Jesucristo Nuestro Todo. Si quieren en algún momento, este es el libro de la iglesia. Si ustedes quieren un ejemplar, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros. También igualmente, si tienen alguna petición, si tienen alguna situación difícil o quieren hablar con alguien, se pueden comunicar con nosotros. Estaremos atentos a las cosas, porque para eso estamos, para ayudarte, para estar contigo, para aconsejarte, para poderte guiar. Déjanos guiarte, déjanos ayudarte. Estamos para eso, mis hermanos. Entonces, al final del video van a encontrar todas las redes sociales. De igual forma, en la parte de abajo en la descripción encontrarán nuestro contacto, nuestras redes sociales, y ahí estamos para ustedes. Bendiciones, hermanos, que tengan una feliz tarde, feliz mañana a la hora que estén viendo este video. Los amo con todo mi corazón y el Señor sabe en dónde están. Que el Señor les bendiga.